BASC, confianza y seguridad certificadas. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa, y saludos a todos los ecuatorianos residentes en varias partes del mundo. Cuando se escucha el término presupuesto, se viene a la mente la forma en que una familia debe planificar sus ingresos y ajustarse a los gastos corrientes, a fin de mantener un equilibrio y control en la calidad del gasto. En la empresa privada y emprendedores ocurre algo similar y en el sector público algo parecido, pero un poco más complejo. Entonces, si todos se inician con una planeación sobre los ingresos esperados y los gastos estimados, ¿por qué ocurre el déficit? En el ámbito de la microeconomía se estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, como consumidores, empresas y mercados, y de la forma en cómo se toman decisiones sobre la asignación de los recursos limitados. En cambio, en el ámbito de la macroeconomía, se analiza a la economía en su conjunto de otras variables agregadas como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y las políticas económicas y fiscales que afectan a la economía nacional e internacional. Bajo estos conceptos, cuando las empresas y el gobierno preparan y presentan un presupuesto para ser aprobados por sus respectivos órganos de control, esto es, la Junta General de Accionistas y Socios, y en el caso por la Asamblea Nacional, las premisas de su composición son diferentes, porque ambos tienen distintos objetivos y normativas. El primero busca la ganancia y utilidad para los accionistas y el segundo busca el beneficio y bienestar de una nación. En el sistema privado, el presupuesto es un plan de las operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresan en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. En el caso del sector público, la herramienta se la conoce como el Presupuesto General del Estado y es un documento que se estima bajo ciertas premisas macroeconómicas respecto de los ingresos y gastos del Estado para un año determinado y es además una herramienta que permite gestionar y distribuir los recursos financieros en todo el país. Este presupuesto tiene ciertas características. Incluye los ingresos y gastos de todas las instituciones del sector público, se distribuye a las instituciones públicas de acuerdo a las prioridades del país. Los ingresos provienen de la venta del petróleo y de la recaudación de impuestos y los gastos se destinan a servicios, producción y funcionamiento estatal a través de los ministerios y de las empresas públicas. La administración presupuestaria comprende cumplir con varias etapas determinadas en su respectiva normativa. Esto es, en la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, seguimiento, clausura y liquidación. Entonces, ¿cuál es la importancia de un presupuesto general del Estado? En principio, es un instrumento dinámico que permite tomar decisiones que protegen el bienestar colectivo, social y financiero del país. En este sentido, el gobierno establece prioridades a través de los diferentes ministerios y de otros estamentos públicos para atender problemas estructurales como la pobreza y las desigualdades sociales. En la práctica, se debe elaborar primero el informe técnico del presupuesto para el ejercicio económico que se desea presupuestar, planteando las premisas macroeconómicas soporte de las proyecciones, esto es, variables como la del crecimiento económico esperado, la tasa de inflación, el precio del barril de petróleo,
la balanza comercial y las fuentes de financiamiento público. ¿Qué significa que un nuevo presupuesto, en este caso del año 2025, se haya aprobado manteniendo bajo el sistema de prórroga del presupuesto del año 2024? Por ser un año electoral, el gobierno debe utilizar lo que se conoce como presupuesto codificado, con corte a diciembre del 2024, y para el caso del ejercicio económico del 2025, el presupuesto general del Estado enfrentará desafíos en medio de un escenario electoral y de hecho está funcionando con un presupuesto prorrogado que asciende a 36.000 millones de dólares. En agosto del año 2025, quien gane la presidencia deberá presentar a la Asamblea un nuevo presupuesto que regirá para lo que queda del año 2025. Pero mientras esto suceda, el gobierno debe sostener el presupuesto del Estado con un precio de barril de petróleo más bajo, además de enfrentar los desafíos en medio de un escenario electoral, y el Ministerio de Finanzas tendrá que registrar todos los ingresos que percibe el gobierno en este año y los gastos en los que incurre, pero con cifras de un año atrás, así como los préstamos que están previstos recibir y los desembolsos por deudas que pagar. Por ejemplo, de acuerdo a la serie estadística de la última década, los presupuestos anuales tuvieron más gastos que ingresos, con lo que se creó un déficit constante en los últimos gobiernos y que fueron y siguen cubiertos con más endeudamiento. Entonces, podemos decir que la prórroga presupuestaria, aunque proporciona una solución temporal, es solo una medida de emergencia. En este caso, para el presente año 2025, se incorporó un nuevo acuerdo ministerial de febrero 4 del 2025, relacionado con la incorporación de ítems de ingresos y de egresos que permiten el registro y manejo de las notas del Tesoro. Si analizamos la relación del presupuesto versus el PIB anual, se puede observar en la serie estadística de la década analizada que el PIB ha crecido más que proporcional que el crecimiento del presupuesto general del Estado, pero con una carga constante de financiamiento público. Uno de los ingresos más volátiles con los que cuenta el presupuesto del Estado es la venta de petróleo, a diferencia de lo que ocurre con la tarifa de los impuestos. El gobierno no puede controlar el precio del petróleo en el mercado internacional. Adicionalmente, hay que reconocer que uno de los factores que afectará la producción petrolera en 2025 es el cierre del campo petrolero ITT, tras la consulta popular en la que una mayoría de ecuatorianos votó a favor de que no se extraiga más petróleo de esta zona. Por el cierre del bloque 43 ITT en 2024, Ecuador ya dejó de extraer aproximadamente 50.000 barriles de petróleo al día, y en el 2025 está proyectada una reducción adicional de otros 15.000 barriles diarios, según el plan de cierre progresivo previsto hasta el año 2028, que aún está por confirmarse. Lo racional debería ser volver a preguntar a los ecuatorianos vinculados en esta zona amazónica a fin de recuperar este importante recurso que faltará para las próximas décadas. Podemos concluir entonces que para el ejercicio fiscal del año 2025, el presupuesto se encuentra financiado con el 57% de ingresos corrientes, que suman 20.000 millones de dólares, con el 29% con financiamiento público, que son 10.000 millones de dólares, y con el 14% con ingresos de capital por otros 5.000 millones. Y si a esta situación le sumamos que del total de gastos por 28.000 millones, el 56% corresponden a gastos corrientes, se puede prever que es una situación que, si
condicionará al gobierno nacional a incurrir en un incumplimiento de los objetivos y compromisos nacionales. Una de las presiones y de los mayores niveles de gasto que está en el sector de la salud y la educación es que cada año la Constitución obliga a incrementar un valor equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto. Pero la realidad es que en los actuales momentos políticos, que tanto el Poder Ejecutivo sigue ofreciendo incentivos sociales y por el lado de la Asamblea Nacional también se encuentra aprobando apuradamente leyes que tienden a ejercer mayor presión presupuestaria, sin duda creará una presión mayor a la búsqueda de más recursos financieros, tanto internos como internacionales. Entonces, ¿será necesaria nuevas reformas tributarias? ¿Se ha tomado en cuenta que ya comienzan a vencer las cuotas de la deuda externa que debe pagar Ecuador? Gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas.